lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:33 en la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias a nuestra audiencia por su generosísima sintonía a esta hora de la mañana, por la gentileza en amplificar este espacio de noticias y por interactuar con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, de nuestras diferentes posibilidades, para que ustedes puedan participar justamente en nuestro espacio. Pueden escribirnos a través justamente del Facebook Live, también interacción en nuestro canal de YouTube de Sonorama. En YouTube somos Sonorama TV, en Facebook somos Radio Sonorama, así es nuestra fanpage, para que no se pierdan. Y obviamente la señal de radio, ¿no? Usted seguramente está viajando, está en la calle o está en su propia casa y nos puede escuchar, ¿no? Haciendo sus diferentes actividades. Nos puede escuchar a través de nuestra señal de radio con las frecuencias a las cuales llegamos a todo el territorio ecuatoriano. Bueno, les cuento la última, ¿eh? ¿Cómo amanecemos con el precio del petróleo? Ya lo comenté ayer, pero resulta que esto parece que se va a descontrolar. El día de hoy, ayer amanecimos con 107, casi 108 dólares de barril. El WTI, que es el que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano. Los amigos de la cuenta Twitter de Petroenergía nos envían la información. Hoy, el precio del barril de petróleo se cotiza a 113 dólares con 39 centavos. El precio del barril del petróleo a 113 dólares con 39 centavos. Ese es el comportamiento hoy del precio del barril de petróleo y creo que bien vale la pena volver a plantear la interrogante que ayer justamente la formulamos en este espacio, la hicimos pública. Insisto, frente al comportamiento de estos precios, es importantísimo que el Ejecutivo, con el presidente Lasso a la cabeza y con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, le expliquen al país qué significan estos excedentes del precio del petróleo, para poder entenderlo. Le agradezco también al economista Juan Pablo Jaramillo, que ayer tuvo la gentileza de compartirme un insumo muy interesante, Petróleo, los últimos 15 años y las expectativas. Un resumen que señala que las exportaciones petroleras influyen en el desempeño de la economía ecuatoriana desde hace más de 40 años, por supuesto. Este país sigue siendo un país primario exportador. Este país depende, su economía depende de manera superlativa del comportamiento del precio del petróleo. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha elevado el precio del petróleo, aquí decía el reporte, a cerca de los 100 dólares el barril. Miren ustedes, hoy a 113 dólares el barril. Y se abren una serie de expectativas para la economía ecuatoriana. Vamos a revisar este documento muy interesante que me ha compartido Juan Pablo Jaramillo para, obviamente, analizar el comportamiento del precio del petróleo. Pero realmente es un tema no menor lo que estoy señalando, ¿ah? Y yo insisto, por segundo día consecutivo, insisto. El país merece respuestas por parte de las autoridades, merece saber qué significa esto. Si efectivamente podemos confiar en que hay un excedente muy importante para alimentar la caja fiscal y cerrar el déficit o ir reduciendo el déficit, o si este precio termina licuándose y convirtiéndose en un excedente pequeñito para la caja fiscal. Creo que el gobierno tiene que explicar esto al país y no guardar silencio. Bueno, mientras tenemos esta expectativa, ayer ya no me alcanzó el tiempo para hablar de la actualidad política, de la situación política. Las cosas siguen siendo complejas a nivel de la crisis interna que vive la Asamblea Nacional. O sea, está claro que la Asamblea está enfrentando una crisis y esa crisis está marcada por un factor que es evidente. Esta semana decidieron no convocar a sesiones de pleno. La semana anterior, el jueves, había 3 plenos de la Asamblea Nacional. 3. Había uno en la mañana, uno en la tarde a las 2 de la tarde y otro a las 19 horas. En el pleno de las 2 de la tarde es donde ocurrieron los incidentes que los he comentado, los comenté el pasado viernes y ayer los compartimos en esta mesa de trabajo, en esta charla, en este debate que generamos entre el asambleísta Fausto Jarrín Terán de UNES y Jorge Pinto, el legislador de Creo e integrante de la bancada de Acuerdo Nacional. Fruto justamente de esas desavenencias, la sesión de las 2 de la tarde fue suspendida, no clausurada,
fue suspendida por la presidenta de la Asamblea Nacional. Y no cabía clausura. Está mal empleado el término. A ratos los legisladores utilizan malos términos. Cuando las sesiones se clausuran, es porque se agota todo el orden del día. Si no se agota todo el orden del día, las sesiones de la Asamblea no se pueden clausurar. Se pueden suspender. Debe agotarse el orden del día. Y obviamente empezó pues la lectura del informe para primer debate del proyecto de ley relacionado con el uso progresivo de la fuerza, que es un tema que sí le interesa al país. Porque nos dijeron pues en enero que el problema era la ley, ¿o no se acuerdan? Señores, señoras y señoritas legisladores y legisladoras, ¿se acuerdan que ustedes mismos, al igual que el presidente de la República, al igual que la ministra de Gobierno, al igual que las autoridades de la Policía Nacional, nos dijeron que era importantísimo, que era urgentísimo reformar la legislación relacionada con el uso progresivo de la fuerza? En este espacio recordamos y evidenciamos que ya en la Asamblea Nacional de 2017 reposaban 4 proyectos de reformas vinculados a la misma materia, al uso progresivo de la fuerza, cuyo trámite avanzó de modo muy lento en la Comisión de Seguridad, responsabilidad tanto de la comisión de la Asamblea anterior cuanto de la comisión de la actual Asamblea Nacional, pero más de la Asamblea anterior porque tuvo más tiempo, pues. La comisión que está hoy en la Asamblea Nacional tiene 9 meses. Aunque no lo crean, es un tiempo muy pequeño para el trámite de leyes ordinarias en la función legislativa. Pero ahí estaban los proyectos. La normativa vigente habla justamente de disposiciones vinculadas al uso progresivo de la fuerza. Pero nos dijeron, no, hay que reformar, que cómo es posible que al policía lo hayan sentenciado luego del hecho ocurrido a mitad de año, el año anterior, en Riobamba, y resulta que estuvo protegiendo a unas personas que habían sido asaltadas por unos delincuentes y que hizo uso legítimo de la fuerza, cuando la Fiscalía consideró que hizo uso excesivo de la fuerza. Y claro, acá hago una digresión. El término usado no fue clausura, sino cancelación. Esa es otra cosa. La cancelación, se cancela la convocatoria, no se cancela la sesión. No es lo mismo. Yo hablo de la sesión en curso. Una sesión en curso, si no se agota el orden del día, no se puede clausurar. ¿Ya? Se puede suspender. Una convocatoria se puede cancelar, como ocurrió con la convocatoria de las 19 horas del jueves pasado, se puede cancelar. Se canceló en la tarde, es decir, ya no hubo sesión a las 7 de la noche. Retomo lo que estaba diciendo. En el tema justamente de la ley del uso progresivo de la fuerza. Nos dijeron, hay que reformar la ley, pero rápido, hay que hacerlo rápido. Bueno, tenían la oportunidad el día jueves de iniciar y de finalizar el primer debate del proyecto de reformas vinculado al uso progresivo de la fuerza. ¿Qué prefirieron? La bronca. Prefirieron la confrontación. Se olvidaron de la importancia y de la urgencia de debatir la ley vinculada al uso progresivo de la fuerza. Se olvidaron. ¿Saben por qué? Porque nuestros legisladores están en otra onda. Porque nuestros asambleístas están en otro patín. Porque no están sintonizados con lo que en realidad necesitamos los ciudadanos y las ciudadanas. Porque no entienden en realidad las necesidades que enfrenta el país. No están sintonizados. Porque si estuvieran sintonizados, el día jueves, más allá de cualquier cosa, se debió haber priorizado el primer debate del proyecto de ley para garantizar el uso progresivo de la fuerza, este proyecto de reformas. Y prefirieron la bronca. La presidenta de la Asamblea no tomó en cuenta la apelación. Sobre esto hay una discusión, ¿no? Ayer el querido amigo y jurista Javier Aguilar decía, no procedía la apelación porque la presidenta de la Asamblea Nacional, o mejor dicho, cuando apelan la presidencia de la Asamblea Nacional no estaba en el uso de la palabra del asambleísta Esteban Torres. Hay quienes discuten aquello, hay quienes dicen, cualquier legislador puede solicitar la apelación de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y la presidenta lo que prefirió es suspender la sesión y abandonar la sala.
Y luego cuando se quedó el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con varios legisladores, les apagaron la luz y les apagaron el audio. Como dije la semana anterior, casi como juego de niños. El país al vaivén de los caprichos. Luego vino la cancelación de la sesión de las 7 de la noche. Porque según la presidenta de la Asamblea no había condiciones. Y después vino esta convocatoria, perdónenme. Yo, como le dije ayer al asambleísta Jorge Pinto en el debate, yo me permito discrepar. A mí, yo no discuto la legalidad de la convocatoria del sábado. Pero perdónenme, pues. No me vengan a mí a decir que es regular o que siempre pasa que en medio de un feriado a las 10 de la noche convocan a sesión al Pleno de la Asamblea Nacional, pues. ¿Ah? O sea, perdónenme. O sea, el pretender decir que es normal que la Asamblea sesione el sábado del feriado de Carnaval a las 10 de la noche, ¿ah? ¿Dónde? Pregunto. Ya, querían sesionar el sábado de Carnaval. ¿Por qué no convocaron la sesión para las 12 del día? ¿O para las 9 de la mañana? ¿O para las 3 de la tarde? ¿O para las 5 de la tarde? A ver, vamos por esas, ya. Yo voy a comprar el argumento de que sí, que es normal que sesionen en medio del feriado, por las urgencias. Los padres de la patria a veces hablan de las urgencias. Ya, por las urgencias. 10 de la noche el sábado de Carnaval. 10 de la noche. Primero. Segundo, yo sí creo que se debe aclarar si efectivamente, con las últimas disposiciones generadas por el propio Consejo de Administración Legislativa, se podía convocar una sesión netamente virtual. Porque ayer Fausto Jarrín, en cambio, explicaba que según las últimas normas del CAL, no se ha eliminado la virtualidad, pero esa virtualidad se mantiene dependiendo de causales de fuerza mayor, decía Fausto Jarrín. Y deben ser convocatorias debidamente motivadas. Más allá de eso, a mí no me parece regular, no me parece normal que haya una convocatoria a las 10 de la noche del sábado de feriado de Carnaval. 10 de la noche. Claro, entonces, los señores de UNES, los señores del Partido Social Cristiano, los rebeldes de Pachacuti dijeron, no vamos. No vamos. Con los cuestionamientos que ayer expresó en este espacio Fausto Jarrín Terán. A mí, más allá de esos cuestionamientos, a mí no me parece normal que convoquen a las 10 de la noche un sábado de Carnaval. O sea, para mí esa convocatoria era claramente irregular. No era una convocatoria regular. Perdónenme, no era una convocatoria regular. Y obviamente no hubo quórum. No hubo quórum. ¿Ya? ¿Qué me dicen por acá? Ya, ok. No hubo quórum. Viene esta semana y resulta que no hay sesiones de pleno. Y aparece la noche del martes de Carnaval, del fin de Carnaval, la señora presidenta de la Asamblea Nacional a las 19:50 en una intervención de aproximadamente 6 minutos en los medios legislativos, difundida justamente por las redes sociales de la Asamblea, para decir su verdad. Les invito a escuchar a la presidenta de la Asamblea Nacional, porque yo sí creo que es importante escucharla para ir desmenuzando lo que ella ha dicho. Escuchemos a la señora presidenta de la Asamblea, por favor, Robert. Queridos compatriotas, la democracia ecuatoriana enfrenta momentos difíciles. Los hechos bochornosos ocurridos en los últimos días, protagonizados por quienes buscan tomarse por asalto la Asamblea Nacional, repiten una vieja historia de atropellos con los que han acostumbrado a violentar a su capricho normas y procedimientos legales. Guadalupe Llori los ha enfrentado toda su vida. Conozco muy bien de lo que son capaces. Mi familia y yo sufrimos la persecución, el maltrato físico y psicológico cuando fui privada de mi libertad en el año 2007, acusada de terrorismo y sabotaje por el gobierno de Correa. Mi delito fue enfrentarlos, mi delito fue oponerme a sus abusos y a sus excesos. Soporté injustamente durante casi un año el infierno de la cárcel. Ninguna de las falsas acusaciones con las que pretendieron callarme pudieron ser probadas. Al contrario, la justicia me declaró inocente
y fui liberada. Yo recuperé mi libertad y presido ahora la Asamblea Nacional. En cambio, ellos han tenido que escapar de la ley ecuatoriana que los busca por corrupción. Hoy la historia se repite con la misma estrategia de sembrar la confusión y el caos en la Asamblea Nacional. Se busca controlarla para imponer un Consejo de Participación Ciudadana que nombre contralor, procurador, fiscal, autoridades electorales. Es esa la razón que se oculta detrás de todos los acontecimientos que se viven en la Asamblea Nacional. Y de nuevo aquí estoy para enfrentarlos. No les tengo miedo, que no los engañen, compatriotas. Aquí no se trata de una pugna para impedir una evaluación que indague un supuesto incumplimiento de funciones de algunos miembros del Consejo de Administración Legislativa y de la presidenta de la Asamblea. En ningún momento he incumplido con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y he respetado celosamente sus procedimientos. He administrado sin revanchas ni rencores. He garantizado el debate abierto y democrático de todas las fuerzas políticas de la Asamblea y la participación ciudadana. Ejerzo mis competencias como presidenta de la Asamblea Nacional para organizar y definir el orden del día, para convocar y dirigir las sesiones del Pleno y del Consejo de Administración Legislativo, cumpliendo estrictamente mis atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A lo largo de mi gestión he sido acosada políticamente por haber logrado que la Asamblea sea un contrapeso de las otras funciones del Estado. Ahora estoy siendo acosada políticamente por hacer respetar la independencia de funciones. No se dejen engañar por quienes hoy mienten diciendo que soy servil al gobierno. Los intereses particulares de ningún grupo político puede estar por encima de la ley. Eso no lo voy a permitir. Se les cayó el carnavalazo que pretendieron montar el día jueves en la sesión del Pleno de la Asamblea. No se les fue la luz, se les vino la noche cuando fracasó su plan. Los mismos que con su voto permitieron que entre por el Ministerio de la Ley la reforma tributaria a la que se oponen con feroz demagogia son los que no han asistido a las sesiones del Pleno y del CAL que convoqué la semana pasada, en las que bien podían haber actuado en beneficio de la ciudadanía a la que dicen defender. Ecuatorianos y ecuatorianas, la mejor rendición de cuentas de un asambleísta es respetar la Constitución, no violarla para satisfacer apetitos particulares. Reitero mi llamado a los y las asambleístas honestos, comprometidos con la solución de los grandes problemas que enfrenta el país, a trabajar por el bien común, respetando las diferencias ideológicas y políticas. Y convoco públicamente a todas las bancadas a dejar las disputas de poder y concentrarnos en las urgentes necesidades de nuestro querido pueblo. Muy bien, me tomé el tiempo para que ustedes escuchen íntegramente y que no se diga obviamente que se saca de contexto lo que dijo la señora presidenta, que solamente puse una parte. No. Los 6 minutos más o menos de intervención de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Yo voy a empezar diciendo algo que lamentablemente es uno de los graves y recurrentes problemas que tienen las autoridades de este país. Cero autocrítica, cero reconocimiento de los errores. Ese es el grave problema de las autoridades. Con honrosísimas excepciones, yo creo que me sobran los dedos de una mano para señalar cuando una autoridad admite, señores, me equivoqué, lo siento,
pido disculpas, ofrezco disculpas, voy a rectificar, el error estuvo por acá. Cero autocrítica, cero, cero. Ni de la presidenta Yuri, ni del resto de la Asamblea. Ya. Y sobre lo que pasa en la Asamblea, la única responsable no es la presidenta de la Asamblea Nacional. Son los 137 legisladores. Aquí no es que los unos nomás hacen todo bien y la presidenta es la que se equivoca, o la presidenta es la que hace todo bien y son los otros los que se equivocan. No, no, no. Aquí hay un problema institucional en la Asamblea. Aquí hay un problema muy complejo de conducción, de gestión, de administración y de calidad del trabajo legislativo. Porque así como cuestionan a Guadalupe Llori respecto de su manejo al frente de la función legislativa, también regresemos a ver aquellos legisladores que van a la Asamblea a calentar el puesto, pues. Ayer el portal Primicias publica una nota que da cuenta que de los 137 legisladores, hay 37 que no han presentado medio proyecto de reformas, medio proyecto de ley. Me imagino que están calentando el puesto, que van a las sesiones solamente por cumplir y por ganar el sueldo, porque claro, si no van a las sesiones no ganan un sueldo. Y aquí no se trata de que el ejercicio de la legislatura es ir a calentar el puesto en la curul de la Asamblea, pues. Hay que ir a aportar, hay que debatir, hay que prepararse, hay que integrar un equipo asesor adecuado en oficina, hay que intervenir en las comisiones, hay que escuchar a los mandantes en sus provincias. Lo que llaman algunos, hay que ir al territorio. Pero claro, pues hay gente que va a calentar el puesto, ¿por qué? Porque está pensando en las siguientes elecciones. Porque hay unos que dicen, bueno, yo vine acá solamente para hacerme conocido porque voy a ser candidato en 2023. Porque a mí no me gusta venir a la Asamblea. Yo quiero ser alcalde o quiero ser prefecto. Quiero ser ejecutor, no quiero ser legislador. Pero claro, llegaron a la Asamblea para hacerse conocidos, para medirse. Y algunos seguramente están pensando en la renuncia, pues. Tienen que renunciar hasta agosto, septiembre, me parece. ¿Ya? Agosto, septiembre. Entonces, ser autocrítica. Perdónenme, aquí no se trata de defender o de caerle a la presidenta de la Asamblea o de defenderla. No, 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 no. Yo en lo personal siempre estaré del lado del debido proceso. Siempre. Siempre. Si mañana o pasado el Pleno de la Asamblea Nacional decide evaluar a la presidenta de la Asamblea, al primer vicepresidente, a la segunda vicepresidenta, a los 4 miembros del CAL, y si se toma una decisión de remoción de las autoridades legislativas, que sea respetando el debido proceso, lo dije la semana anterior y lo ratifico el día de hoy, ¿ya? Que sea respetando lo que dice la norma. Que no empiecen con sus interpretaciones y con sus leguleyadas, que no son 92, que son 70, que no son 70, sino 92 votos. Ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Cero autocrítica. Después la presidenta dice peligra la democracia. Yo quisiera saber en qué sentido peligra la democracia. ¿En qué sentido? O sea, si mañana o pasado eso no removida la presidenta de la Asamblea Nacional, ¿la Asamblea va a desaparecer? ¿Hay el riesgo de una muerte cruzada? O sea, de una disolución de la Asamblea. O sea, ¿en qué sentido peligra la democracia? Porque un mecanismo de remoción de las autoridades legislativas está previsto en la ley orgánica. Yo sí consideraría que peligra la democracia si pretenderían mañana reunirse los asambleístas y con una mayoría de 70, sin derecho a la defensa, según debido proceso, destituyen a la presidenta de la Asamblea. Allí sí yo le compro ese argumento a Guadalupe Llori. Allí sí. Si mañana o pasado el Pleno de la Asamblea, mediante una simple resolución, decide destituir a la presidenta de la Asamblea, para mí eso sí es atentar contra la democracia, porque se estarían yendo contra norma expresa. Y la ley orgánica de la función legislativa establece un procedimiento. Pero si aquí los legisladores, desde la semana anterior con Belkis, hemos entrevistado a varios legisladores aquí, a los señores de UNES, a los señores del Partido Social Cristiano, a los señores rebeldes del Pachacutic, y todos dicen, nosotros no queremos destituir a la presidenta con una resolución, nosotros queremos que se evalúe con base en lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Entonces vayan a la evaluación. ¿En qué sentido una evaluación hace que peligre la democracia? Yo quisiera entenderlo.
Quisiera entender. La presidenta hace una mirada retrospectiva a su pasado siendo prefecta. Habla hoy que se ha implementado una estrategia de confusión y de caos y que dice que lo que se pretende, el fin último, es imponer un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nombre Contralor y otras autoridades de control del Estado ecuatoriano. Yo me imagino, y se lo dije ayer a Fausto Jarrín Terán en este espacio, ayer en la entrevista que tuvimos, se lo dije. Me imagino que los argumentos que sostiene tanto la presidenta Yori cuanto aquellos legisladores de esos sectores políticos que la respaldan, cuando mencionan el tema de las autoridades de control sobre las cuales la Asamblea no tiene ninguna injerencia, ninguna. La Asamblea se limita a posesionar, la Asamblea no nombra autoridades de control. Yo le dije ayer a Fausto Jarrín, me imagino que tiene que ver con el hecho del aparentemente inminente juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo aquí me detengo. Si bien es cierto, la Asamblea tiene la capacidad de fiscalización del Consejo, yo no sé si vayan a llevar adelante el juicio político contra 4 o contra 7, porque también aquí hay una serie de cosas que se están jugando, y por eso se habla de esta manipulación de los tiempos. ¿Y cuál juicio político va primero? ¿El de los 4 o el de los 7? ¿Qué pasa si la Asamblea llega a destituir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque entiendo yo, me parece que la semana anterior Salim Saidán, en entrevista para este espacio, nos dijo a Belkis y a mí algo que no lo sabíamos, que quedan solo 2 suplentes y que no hay más. Se comen al Consejo y... Pregunto. Me imagino que más rentable será comerse a 4 de los 7, pero igual les falta 2 más. No sé. Pero aparentemente el plan, dicen ellos, la presidenta Yori y su entorno, el plan es sacar al Consejo de Participación Ciudadana o al menos censurar y destituir a los 4 de la actual mayoría para desarticular esa mayoría y poner otros consejeros. ¿Afines a quiénes? ¿Ese es el plan? Pregunto. Porque la Asamblea no tiene nada que hacer con los integrantes de las funciones, de los organismos de control. Nada que hacer. La Asamblea no nombra. La Asamblea no nombra Contralor. La Asamblea no nombra Defensor del Pueblo. La Asamblea no nombra Defensor Público. La Asamblea no renueva parcialmente el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral. La Asamblea no designa superintendentes. Lo hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ¿cuál es el plan? Hay que profundizar en aquello. Esta parte también me hace ruido cuando la presidenta dice: hemos logrado que la Asamblea sea un contrapeso de las otras funciones del Estado. ¿En serio? Yo les traslado esto. La Asamblea es hoy un contrapeso. Yo no creo que sea un contrapeso hoy del Ejecutivo, por ejemplo. Yo creo que hoy la Asamblea, me parece legítimo que la Asamblea coincida y discrepe en determinadas cosas que envía o no el Ejecutivo, en determinadas posiciones que envía o no el Ejecutivo. Eso es legítimo, eso es lo democrático. Que la Asamblea no esté siempre de acuerdo con lo que envía el Ejecutivo y que la Asamblea no esté siempre en contra de lo que envía el Ejecutivo. Eso es democracia. Y parte de la democracia es el consenso, el diálogo, la búsqueda de acuerdos, el ceder posiciones, el construir mejores leyes, en conjunto, Ejecutivo y Legislativo. Yo no creo hoy que la Asamblea es un contrapeso del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál es el presente y el futuro de la actual legislatura. Dice la presidenta Yori: no soy servir al gobierno, porque esa ha sido una de las acusaciones que ha recibido de su propia bancada, que está partida. Está claro que la bancada de Pachacuti está partida. Y esta parte donde dice: se les cayó el carnavalazo. Yo le pregunto a la presidenta Yori, sería fantástico que algún rato nos acepte una entrevista, siempre con el respeto que caracteriza a quienes hacemos este espacio. Yo le pregunto a la presidenta Yori públicamente: ¿está segura que la iban a destituir antes del carnaval y por eso habla del carnavalazo? Yo no creo. Puedo equivocarme, porque en política cualquier cosa puede suceder. Pero no hay norma legal para que en una sesión, con una resolución, mañana o pasado que convoquen, la destituyan a la presidenta de la Asamblea. No hay norma legal. Si destituyen a Guadalupe Yori sin debido proceso, están incurriendo en una violación legal.
¿De qué carnavalazo habla la presidenta Yori? Si carnavalazo es integrar una comisión que evalúe su gestión y la de sus compañeros del CAL, es un carnavalazo, entonces no estamos hablando de democracia. Porque yo sí creo que todos tenemos que ser evaluados. Todos tenemos que ser evaluados. ¿Quién evalúa el ente fiscalizador de este país, que es la Asamblea Nacional? Aparte, obviamente, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, no sé de qué carnavalazo habla. Y luego, esta parte. Se les fue la luz, no se les fue la luz. Se les vino la noche cuando fracasó su plan. Presidenta Yori, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? Y perdónenme, como yo lo dije el día viernes, como critiqué en este espacio el día viernes, lo que pasó el día jueves de apagar la luz, de quitar los micrófonos, peor que guaguas caprichosos, terminó siendo vergonzoso. Y lo que hacen es seguirle dando razones a la mayoría del pueblo ecuatoriano para repudiar las prácticas de los políticos. Este tipo de prácticas de los políticos, al más puro estilo de los congresos, igualito. Paren la confrontación, párenla. Es momento de que paren la confrontación. ¿Esto a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿Saben a dónde nos lleva? A la circulación de una serie de decretos falsos que ayer estaban pululando en las redes sociales y en los chats de WhatsApp. Que ya dice que el presidente tiene listo el decreto de muerte cruzada. Claro, y hay gente que compra, hay gente que se lo cree. Yo no sé si el presidente Lasso tiene listo el decreto de muerte cruzada. Yo no sé si el secretario jurídico, el doctor Fabián Pozo, tiene listo en su despacho para presentar al presidente el decreto de muerte cruzada. No lo sé. Pero no existe ese decreto públicamente. ¿Ya? Lo de fondo, como siempre digo, como siempre digo, es que en el medio estamos los ciudadanos. ¿Y a cuántos de ustedes y de nosotros les y nos importa esta bronca? ¿En qué abona esta bronca? ¿En qué nos beneficia esta bronca? Ya es momento de mirar de otra manera las cosas. Ojalá que se entienda este mensaje que estoy señalando y esta crítica absolutamente constructiva que estoy señalando sobre lo que está pasando en la función legislativa. Gracias por escucharme. A quienes se han conectado con nosotros, qué barbaridad. Gran visualización a esta hora en nuestras plataformas digitales y a quienes nos escuchan a través de la radio. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.